Pues buenos días y buenas tardes a los que están en el sur. Pues como siempre es un gusto pues acompañarnos, dialogar un ratito, conversar. Creo que de hecho em, el encuentro de hoy tengo la impresión que pues va a ser un tanto incluso relajado porque el tema convoca mucho, creo que al diálogo, en el sentido de que convoca mucho a que compartamos la lectura, no solamente como de lo que tuvimos que leer y escuchar, sino de la clínica, digamos, ¿no? De la lectura que tenemos de la clínica. Entonces creo que eso, pues, no sé ustedes, pero a mí me parece que nos permite pues compartir con otros cómo vivimos la clínica y hablar un poquito de lo que no se habla tanto, que es los casos que no llegan a construirse como un caso analítico, incluso también los casos que no se han de tomar como pacientes, digamos, no se ha de abrir la puerta. Esa es la invitación que nos hacen en las lecturas que tuvimos. Porque además el diálogo que hoy vamos a armar es un poco el video, recordarán que es entradas y no entradas en análisis, que tengo la impresión que especialmente eso es lo que quería que leyeran, bueno, que viéramos Lara. Les platico también, aprovecho. En realidad el módulo de Lara va a ser completamente clínico, o sea, realmente en una de esas no van a ser uno o dos casos, posiblemente hasta tres. O sea, es decir, todo el tiempo vamos a estar leyendo el caso y la teoría de costadito, digamos, ¿no? Entonces, la invitación es que justamente hablemos y conversemos de la clínica, también en su módulo. Entonces, creo que esto es algo que se dejó o se permeó en las lecturas que nos puso. Digo, el video de entradas y no entradas en análisis, el de recomienzos de análisis, que también me parece fenomenal. Creo que entre más pasa el tiempo, eh, de trabajo clínico, digamos, pues más uno se va habituando a qué con esto de las reconsultas, digamos, ¿no? Qué con esto de que los pacientes retornen, ya sea que retornen con nosotros o que incluso retornen de otro análisis, vamos a decirlo así, ¿no? Entre comillas, otro análisis. Es decir, que vengan de otro espacio analítico y inicien con nosotros, ¿no? El mismo Miquel lo menciona así, ¿no? Hay análisis que han comenzado antes de las entrevistas, ¿no? De las entrevistas con ese analista. Entonces, en realidad, si lo pensamos así, y otro más, porque nos puso a leer El deseo del analista y las condiciones en las que el analista es digno de confianza, de Araceli Fuentes. Em, Recuérdenme, por favor, si alguien recuerda el nombre del maestro, digamos, que dio la clase de entradas y no entradas en análisis. Quiero decir Miguel, pero pues no puede ser Miguel. ¿O sí se llamaba Miguel, recordarán? A ver si por ahí alguien me ayuda. Tenía como un nombre compuesto, pero bueno, esa es la intención del día de hoy. Agradecemos a todos los que se están sumando en este momento. Buenos días a los que van llegando. Les compartía un poco que la intención del día de hoy es que dialoguemos en torno a la lectura que tenemos de la clínica, ¿no? Y que podamos platicar también de lo que nos convoca de los casos que sí se construyen como un caso y los casos que no se construyen como un caso, ¿no? Las entradas y no entradas en análisis. Y antes de que comience, pues como siempre, escucharlos, qué pensaron de las lecturas, qué pensaron em, de la conferencia, clase, la grabación que vimos por ahí, algún comentario, algo que se les haya ocurrido. A mí me pareció la verdad que muy interesante. Sí, Karen. Todos, todas, todes. A mí me gustaron mucho las lecturas, son de esas veces en las que me dice, ay, qué bonito, leer algo ligero, ¿no? Pero que deja pensando muchas cosas, ¿no? Yo incluso me preguntaba el tema del diván, ¿no? Si necesariamente el pasaje al diván es un inicio de análisis, ¿no? Que no necesariamente. También el diván es un dispositivo que se presta a otras cosas y no necesariamente al inicio per se del análisis, ¿no? Eh, Me dejó como que fue una palmadita así a la espalda, ¿no? De pronto estos casos en donde uno sostiene, ¿no? Porque ya hay una transferencia, pero no necesariamente tampoco hay un análisis, ¿no? Y se queda más en la lógica de él le llamaba, pues de una terapéutica, ¿no? Y que también de pronto para pensar por qué le rehuimos tanto a que el análisis también tiene efectos terapéuticos, ¿no? Yo creo que si no los tuviera, no se sostendría tampoco el espacio, ¿no? Si
si el analizante no encuentra ahí algo, ¿no? Que, pues, no sé, que se adapte, que se mejore, ¿no? No se quedaría solamente ahí pensando en estas tres condiciones que él planteaba, ¿no? Me gustan mucho las lecturas, la de si el analista es confiable, ¿no? Desde dónde estamos haciendo la escucha, ¿no? A mí me resonó con varios pacientes que han llegado de otras terapéuticas, ¿no? Porque se plantea cuando vienen de otro análisis, pero ¿qué pasa cuando vienen de cognitivo-conductual, de terapias humanistas, ¿no? Incluso de espacios de dudosa procedencia, ¿no? Que no sabemos muy bien en la escucha, de pronto si inclusive quien los estaba atendiendo era algún psicólogo profesional de la salud, ¿no? O cuando vienen solamente de trabajo con psiquiatría, también se juegan de otras formas la demanda con nosotros, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención cómo lo plantean, ¿no? Sostenerse para hacer la diferencia de estos significantes con el objeto A. Me gustó mucho, ¿no? Como para plantearlo, como para, pensaba ahorita decías, como estas cosas que no se hablan, ¿no? Usualmente hablamos mucho de teoría, pero no hablamos justo de la técnica, de cómo se inicia un análisis, de cómo las entrevistas preliminares se juegan, ¿no? Del pasaje al diván, del cobro, ¿no? De todos esos elementos técnicos que tenemos que tener claritos para, pues, para hacer el trabajo analítico, ¿no? Así es. ¿Alguien más quiere comentar algo del texto, de los textos? Bueno, si quieren voy comenzando y luego ya vamos viendo qué hilito jalamos, digamos, ¿no? Yo pensaba que convenía un poco, como les decía hace un ratito, como comenzar con la conferencia, digamos. Creo que nos da nos da más material como para trabajar y porque además creo que toca varios conceptos. Decía Karen, ay, qué bueno haber tenido una lectura un poco más facilita, ¿no? Ciertamente creo que es un poco, es un poco más ligera que las dos últimas que leímos, ¿no? La de Winnicott no fue tan ligera y la de Freud tampoco fue tan ligera, digamos, ¿no? Entonces creo que lo que da la sensación de ligereza es justamente que es algo clínico, digamos, ¿no? Que en todo momento se estaba hablando como desde lo clínico, como desde esa mirada, desde ese ángulo, ¿no? Pero yo pensaba que colega, no, fíjate, Karen, no es Miquel, es el otro, el autor de la grabación que vimos, digamos, de la clase que vimos. No recuerdo el nombre de ese colega. Pero bueno, sí, por Ignacio. allá. Ignacio, exactamente, Ignacio. Muchas gracias, muchas gracias. De Ignacio. Me pareció muy interesante su propuesta un poco. Me parece que efectivamente es una propuesta muy cercana a Lara, digamos, a la manera en la que Lara piensa el psicoanálisis, o la manera en la que propone su propuesta de psicoanálisis. Porque además él demarca dos, tres cosas que son por donde uno se comienza, que es discriminar el motivo de consulta, discriminar la demanda, las entrevistas iniciales, o sea, ¿qué es esto de una entrada en análisis, digamos, ¿no? Y cómo podemos arribar, qué técnica, qué se trabaja, qué se hace, qué se mueve, qué torsiones hay que hacer para que entonces podamos decir que propiamente lo que estamos haciendo es un espacio analítico, es un análisis o bien es una psicoterapia o tiene otras condiciones. Es un caso que tiene otras condiciones, ¿no? Me encanta que lo haya dicho Karen. Tampoco el mismo Ignacio lo dijo, o sea, es hasta extraño que un analista diga yo no hago psicoterapia, ¿no? Porque la psicoterapia está acá como metida, como atravesada también en el análisis, digamos, ¿no? Hay efectos terapéuticos en el análisis, ¿no? Que incluso yo lo escuchaba de él y decía, claro, ¿no? No se entiende, digamos, ¿no? Como que incluso a veces si hay analistas ciertamente que lo hacen como de manera un poco peyorativa, ¿no? Como no, 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 yo no hago yo eso no hago, ¿no? No hago psicoterapia, digamos, ¿no? Este, pero bueno, él lo dice así. Ahora entraremos a estos puntos. Él nos da varios ejes que él considera no entradas en análisis, digamos, ¿no? Entonces, yo les planteo pensar, por un lado, primero, si les parece bien, que empecemos a hablar de las no entradas en análisis. Y luego nos desplacemos un poco a pensar las entradas en análisis y las torsiones que hay que hacer para que haya una entrada en análisis. Tere, voy a leer tu comentario, Tere. Dice, invita a pensarse desde un lugar más humano, más humilde, donde la persona analizante tiene algo que le hace sufrir.
Me parece interesante, por ejemplo, el pasaje al diván. Eso casi no se habla, exacto, como Karen también lo estaba mencionando hace un momento, ¿no? Es algo que hay que replantearnos. De hecho, creo que este texto nos permite replantearnos y creo que es muy importante que podamos también pensarlo desde nuestra clínica. O sea, ya hasta olvidándonos si lo dijo Lacan o lo dijo Ignacio o lo dijo, no sé, Araceli o Miquel, ¿no? Uno a veces lee a los autores y uno quiere creerles todo. También creo que estos temas nos convocan a ver cómo nos atraviesa a nosotros en la clínica. ¿Qué es eso que realmente vemos, digamos, ¿no? ¿Qué es esto que hace hoy a Karen decir, no estoy tan segura que el pasaje al diván sea la entrada al análisis, digamos, ¿no? Funciona o también tiene un funcionamiento en otros sentidos, digamos, ¿no? O sea, puede entrar como en otros momentos del análisis o bajo otra dirección. Dice, a veces hay que cambiar de la postura analista, sábelo todo, a un psicoterapeuta, dejando un poco la posición para verdaderamente ayudar al paciente. Bueno, Tere, yo creo que hoy, al final del encuentro, podemos volver a tomar este comentario que haces, porque es cierto, fíjense, les voy a contar algo que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero que ustedes saben, el sábado pasado tuvimos un encuentro de poesía, inconsciente y fantasía, ¿no? Fue muy interesante porque una de las cosas que se dijeron es que a veces no compartimos las mismas nociones, digamos. Es decir, fue muy interesante porque escuchamos a varios analistas lacanianos hablar y no coincidir en todo, digamos, ¿no? No, porque la transferencia es tal y el otro no, porque la transferencia es tal, digamos, ¿no? No, porque acá se dijo que es, o sea, ¿por qué quiero decir esto que estoy diciendo? Porque también no hay que olvidar que al final lo que estamos diciendo, lo voy a mencionar porque lo que dice Tere es, hay que ayudar al paciente, digamos, ¿no? Hay que hacer esto para ayudar al paciente. En los textos que nos manda Lara, eso se contradice. Ujú. En un texto se dice que no, uno no más nunca ayuda al paciente. De hecho, uno tiene que salirse de ese lugar, digamos, ¿no? De tratar de ayudar al paciente. Y en otro texto, que es el de Ignacio, Ignacio tiene una postura bien diferente. Ignacio tiene una postura de, claro, tiene que haber efectos terapéuticos, digamos, ¿no? Entonces tenemos por un lado el de Araceli, que es un texto lacaniano un poco más ortodoxo, si lo podemos decir así, digamos, trata de ser mucho más estricta con la teoría. Y el video que nos mandó no lo dice de esa misma manera, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque el hecho de haber tenido varias lecturas nos pone a tener que ir tomando posición también cada uno, ¿no? Y eso es una muy buena invitación siempre. Pero bueno, voy a continuar con las no entradas en análisis. A mí me encantó escuchar de las no entradas en análisis, ¿no? Porque lo que va a decir justamente es, si estamos hablando de que hay una entrada en análisis, estamos hablando de que hay no entradas en análisis, ¿no? Si estamos diciendo que vamos a conceptualizar las entradas en análisis, es porque entonces estamos ubicando que hay algo que no es eso, digamos, ¿no? Tenemos que separarlo. Entonces, dice él, es muy interesante porque no tenemos una palabra, una concepción para decir o ubicar o poner en un costal, en un cajón, en una palabra, lo que es la no entrada en análisis. Él nos propone la a entrada, ¿no? Pensando que la a siempre tiene una connotación de negación, ¿no? Las no entradas. Em, y entonces dice algo que me parece muy interesante desde el principio, porque dice, hay ocasiones donde hay transferencia y no hay demanda. Si no hay demanda, no hay análisis, lo cual nos rompe un poco la cabeza, porque nosotros, en el psicoanálisis tradicional, obviamente freudiano, lo principal en lo que se sostenía un análisis es la transferencia. Es decir, si hay transferencia, perdón, lo dije al revés. Si no, puede haber demanda, si no por eso haya em, puede haber transferencia, digo, demandas. Ahora, me trabé un poco porque además se distinguen dos tipos de demandas. La demanda del otro y la demanda analítica. En realidad son tres elementos los que hay que discriminar. La transferencia, la demanda del otro, que eso puede haber, digamos, por supuesto, que el paciente llegara con eso, y la demanda analítica con la que nosotros tendríamos que hacer cierta torsión para que se pueda dar, digamos, ¿no? O sea, no es algo, lo que va a decir él, no es algo que tenemos que considerar como en lo freudiano, que se consideraba que ya un paciente que venía, ¿no? Colocaba ciertas repeticiones, de los prototipos infantiles en la persona del analista, y entonces esto era la transferencia, y entonces devenía, digamos, el análisis. Eso no lo considera él de esa manera, ¿no?
Y luego va a decir, bueno, entonces consideremos qué es lo que es la no entrada en análisis. ¿Cuáles son las posibles cuestiones que hacen que no haya una entrada en análisis? Dice, la primera es cuando el analista rechaza la demanda, lo cual ya desde ahí, pues hay que hacer una pausa porque hay que plantearnos qué es por lo cual uno no toma un caso, por lo cual uno no dice, yo rechazo, él dice, dicho, em, rechaza la oferta, digamos, pero además plantea dos posibilidades a eso. Uno es que rechace el espacio por completo y otra es que rechace ese modo de escucha, es decir, que proponga una psicoterapia, digamos, ¿no? Que proponga otro modo de lectura, ¿no? Aquí a mí me pareció muy interesante por los casos en los que él presenta como modos de que hay que rechazarlo. Él habla. Y el caso que habla de Miller, que es este caso de que todos, yo creo que a este punto hemos tenido personas que vienen porque la pareja los manda, digamos, ¿no? O sea, es decir, la pareja quiere que vaya al psicólogo y entonces vienen porque, pues, para que la pareja no lo deje, ¿no? Pero no viene convocado, no viene cuestionado, realmente ni siquiera viene a demandarle algo al analista, ¿no? Viene a hacer una maniobra para continuar en la relación amorosa. Em, la segunda, que a mí me parece muy interesante también, es cuando, bueno, la segunda dice, cuando el analista no abre la puerta porque no sabe lo que hay detrás de la puerta y uno no abre una puerta sin saber qué va a haber atrás y él mismo explica un caso suyo en el que abrió la puerta y no fue lo idóneo, es decir, no pudo prever, no pudo hacer las conjeturas necesarias como para ubicar que abrirle la puerta a ese paciente podía poner al paciente mal, digamos, ¿no? Y que ahí había que del lado del analista ubicar qué condiciones hay para la analizabilidad, digamos, ¿no? Y la segunda es porque sabemos que hay detrás de la puerta y decidimos no abrirla. Ujú. Consideramos que no hay posibilidad de analizar ese paciente por lo que hay detrás de la puerta. Yo me acuerdo que antes le llamaban que uno, pues sí, uno no convocaba a los demonios y no iba a querer enfrentarse a ellos, ¿no? O sea, hay que tomarse un tiempo para ubicar si uno puede o no. Uno puede también, como analista, con ese caso, incluso podríamos decirlo así, ¿no? Em, y él va a decir, aquí es un tema muy espinoso porque uno dirá que entonces uno puede no abrir la puerta porque le puede hacer más mal que bien, pero por el otro lado está la situación ética que tiene el analista, que uno se supone que no hace las cosas por el bien del paciente, digamos, ¿no? Sino que es el paciente quien debería tomar o no esa palabra, ¿no? Entonces él dice, bueno, eso es algo como que lo deja como a consideración y posición de cada quien, ¿no? Especialmente cuando dice, yo no abriría la puerta a una situación en donde mover el síntoma más bien desarreglaría la subjetividad, ¿no? Como es un arreglo subjetivo y uno va a intervenir justamente de manera analítica sobre las identificaciones, sobre el síntoma, y dice otra forma de intervención que demarca frente a las intervenciones psicoterapéuticas, pero bueno, lo dejo para después. Da otro más que dice, el análisis puede confrontar con una forma de impotencia no metafórica, sino real, ¿no? Cuando el análisis puede confrontar con una forma de impotencia no metafórica, sino real, y habla de la edad del paciente, de la ancianidad del paciente, ¿no? Es decir, que el análisis conlleva cierto tiempo, ciertos movimientos subjetivos, requiere un tiempo para reconstruirse y que puede ser que no exista esa posibilidad en ciertos pacientes, ¿no? Y otro que a mí me llamó mucho la atención porque hace mucho tiempo lo habíamos mencionado, se habla muy poco de esto, dice, nosotros le negamos la escucha para no darle más herramientas al canalla. Ujú. Nosotros podemos abrirle la puerta al canalla. ¿Por qué digo que me parecía muy interesante? Porque no hace mucho tiempo, a lo mejor tú recuerdas, Karen, que hace, pues sí, mucho tiempo, no sé cuánto fue, un año, no sé, tal vez sí, un año, no sé si estaríamos en las jornadas de la fantasía, no recuerdo. Justo en un encuentro como hoy nos planteábamos
por qué las psicologías no atendían narcisistas. Y cómo es que nosotros no estábamos hablando de eso, digamos, ¿no? O sea, no estábamos hablando de, a lo mejor no le vamos a llamar narcisista, porque pues obviamente sabemos que para nosotros el narcisismo convoca algo súper diferente cuando hablamos de trastornos narcisísticos. No tiene nada que ver con lo que se habla en la psicología de lo que es el narcisismo, ¿no? Que para nosotros sería más bien la perversión, digamos, ¿no? Entonces, si nos planteábamos, ¿por qué no estamos hablando de los casos en los que no hay que recibir? Porque eso justamente da más herramientas al canalla, da más herramientas al perverso, ¿no? Y que además en ese momento recuerdo, no recuerdo qué encuentro era, que incluso se hablaba de los analistas, que, o sea, no solo habían sido pacientes, que eran analistas, es decir, que estaban llenos de herramientas y que tenían rasgos canallas. Ujú. Es decir, ¿por qué no se estaba hablando? Porque se habla y se rumorea, digamos, esas son de las cosas que se hablan en los encuentros cuando ya nadie nos ve, nada se graba, ¿no? Ya nada más estamos entre tú y yo, el café, y se habla de alguien, se habla tanto de pacientes como de, pues, del gremio, digamos, ¿no? Pero sí nos planteábamos, por qué no hablamos de lo que tenemos que ver para no recibirlo, digamos, ¿no? De poder advertirnos un poco como analistas los casos a los que pues no hay que darle entrada, ¿no? Entonces es muy interesante que mucho tiempo después, pero él lo menciona, ¿no? Hay analistas que deciden no darle más herramientas al canalla y entonces le cierran la puerta. Em, Luego se plantea una más, que es la última que se plantea, como las no entradas, bueno, no, me estoy saltando una antes de pasarme la última. La otra es la que él considera cuando no hay una demanda ni motivo de consulta siquiera para construir una demanda del lado del paciente. Pone a las toxicomanías, a los rasgos de carácter, pone todas estas como em, todo lo judicial, también dirá todo lo judicial, es decir, cuando vienen por un asunto judicial, y entonces va a decir, ahí no hay demanda, ¿no? A veces hay un motivo de consulta, a veces ni hay un motivo de consulta. En las toxicomanías, por ejemplo, a veces no hay ni siquiera un motivo de consulta, es más, ellos vienen obligados, o sea, vienen menos motivo de consulta, digamos, ¿no? Entonces, hay que construir un motivo de consulta para luego construir una demanda analítica, digamos, ¿no? Exacto, Tere, ahí lo que está, dice Tere, claro, ahí lo que está es la demanda del otro, por supuesto. Y eso se va a ir hablando también después, digamos, cuando pensemos también la cuestión de las entradas, ¿no? Porque lo que él dirá justamente, tanto de este punto de cuando no hay una demanda, como el último que menciona, que es la psicosis, va a decir, son casos en donde lo que él plantea es que es posible hacer una torsión, ¿no? O sea, es que es posible hacer algunas intervenciones en dirección y en búsqueda de que se genere una demanda, digamos, ¿no? Una demanda analítica, es decir, que este paciente que viene en una toxicomanía o que viene porque, no sé, ha habido una separación y entonces el juez les dijo que tienen que ir a terapia o lo que sea, digamos, ¿no? Hay un asunto por ahí judicial o de lo cualquier tipo, digamos, civil, del que sea, familiar. Y entonces, o un rasgo de carácter, va a decir, porque también el rasgo de carácter entraría aquí, es decir, estas, por ejemplo, personas que todo lo hacen muy bien, ¿no? Son muy correctos, son muy exitosos, todo aparece como que realmente ellos solo vienen a mejorar, ¿no? Vienen a trabajar en ellos mismos y a mejorar y dame un poco más de herramientas para ser mejor y no hay una demanda analítica. ¿Por qué? Porque lo que va a decir él, y también lo ha dicho ya Lara en otros momentos, es que eh, para que haya una demanda y para que haya una entrada en análisis, es necesario, primero, que el paciente se cuestione, que haya una pregunta, es decir, que haya división subjetiva. Segunda, que entre en la dinámica del inconsciente, es decir, que ya haya habido una lectura del analista, por supuesto, porque para que él entre en la dinámica del inconsciente, el analista ya tuvo que haber hecho una chamba, digamos, ¿no? Ya hizo un trabajo de no solo de leerlo, sino de a poderle traducir, eh, no es traducir, es transmitir, perdón, de poderle transmitir la dinámica del inconsciente y el análisis, cómo funciona, cómo opera, cómo se trabaja en el análisis. Cosa no menor, como dijo Karen, porque en nuestra contemporaneidad nosotros somos los extraños, digamos, ¿no?
la gente viene, de hecho, suele venir de otro tipo de psicologías y de otro tipo de psicoterapias. Entonces, no es una tarea nada sencilla eh, que el paciente entre en la dinámica del inconsciente, ¿no? De hecho, él mismo lo dice, estamos en un momento, no sé si es él quien lo dice. Estamos en un momento donde de hecho hay rechazo a lo inconsciente, ¿no? Entonces nos toca una tarea mucho más fácil y yo creo que aquí ya nadie lo duda, ¿no? No hay que más que entrar a redes sociales, somos atacados en todas partes, o sea, es decir, estamos un poquito, en contra de la corriente, por supuesto, digo, ese es nuestro trabajo también y nuestra posición ética, pero pues no hay que dejar, no hay que olvidarla, digamos, porque es parte fundamental para que haya una entrada en análisis, ¿no? Sí, adelante, adelante, Laura, te escuchamos. Sin contar que hoy todo lo queremos, de manera inmediata, ¿no? O sea, evidentemente el psicoanálisis es lo menos inmediato y es lo más tardado y lo más elaborado cuando, estamos asistiendo a estas, inmediateces para todo, ¿no? Para un clic, para una respuesta, para algo que nos convoca como qué tengo, ¿no? O sea, googlear si tengo tal o tal cosa, entonces tengo, esto y necesito hacer tal, y o te lo encuentras en TikTok o bueno, entonces, pues justo el psicoanálisis es lo que menos es rápido, ¿no? Y a eso creo que también hay que nos enfrentamos hoy como esta opción de terapias dentro de todo este bagaje que hoy existe de inmediatez, ¿no? Y de coach, bueno, ya ni hablamos. Y que además yo, sabes, pensaba, Laura, realmente eso es algo donde ya lo hemos venido hablando antes, pero también nosotros estamos atravesados. Es decir, a veces nosotros también queremos todo rápido. También nuestra formación se nos hace eterna, por ejemplo. Es un ejemplo de donde nos gustaría una inmediatez, ¿no? Digamos, ¿no? Nos gustaría que no tuviera que durar tantos años. Entonces, o toda una vida, digamos, ¿no? Es decir, también a veces a nosotros se nos atraviesa decir, bueno, a ver, no sé qué quiero saber hoy, transferencia. Hoy estamos hablando de transferencia. Googleamos, transferencia. Taca, taca, taca. Ah, ok, toda esta transferencia, ¿no? O sea, también nosotros es poco complicado, digamos, en ese sentido, porque estamos dentro de la cultura, aunque eso no quita el trabajo que hacemos justamente de hacerlo con rigurosidad, de hacerlo con ética, de tener una posición distinta, ¿no? De solo advertirnos, pero nos advertimos pues para hacer algo con ello, digamos, ¿no? Sí, Karen, te escuchamos. Yo iba a decir, porque también pensaba que tiene que estar atravesado por la posibilidad de la castración, ¿no? Justo que tiene que ver con estas rapidez, inmediatez terapéutica. Yo pensaba mucho en estos pacientes que vienen de terapias, por ejemplo, de la autoestima, ¿no? De mejorar el autoestima, de mejorar la autovaloración, ¿no? Y yo sí sufro muchísimo porque es para empezar no, a ver, no, por ahí no va este espacio, ¿no? Em, y pensaba también como un poco en abogado del diablo, ¿no? De también qué pensamos por la rapidez del espacio, ¿no? Porque de pronto uno escucha que llevan mucho tiempo enredados en la misma problemática, brincando de terapia a terapia, y ahí es cuando yo digo, relativamente si el psicoanálisis es rápido, lento o no, en tanto tú vienes de 5 terapias diferentes en los últimos 5 años y retornan los síntomas y cada vez se enreda esto más, ¿no? Entonces, más bien es como la posibilidad de la consistencia de una relación de pronto vincular, ¿no? Em, pero en esto que creo que sí es justo la lógica del inconsciente, pues también la lógica de la castración, ¿no? De saber que aquí no vienen a ser mejores personas, lo que sea que eso signifique, que no vienen a mejorar lo que sea que eso signifique, pero sí vienen a hacer algo diferente, también lo que sea que eso signifique, ¿no? Entonces, es como despegarnos, decían hace un ratito, como de la posición sábelo todo y puédelo todo, ¿no? Que de pronto, y también quitarnos un poquito del banquito de nosotros no decimos nada, nosotros no nos involucramos con el paciente, inclusive hasta me brincaba esto de la abstinencia, ¿no? Si realmente podemos ser abstinentes, si realmente podemos ser neutros,
porque por ahí, si no me falla, es en Freud, en algo así como de amor de transferencia, dice que uno tiene que querer al paciente, ¿no? Parafraseándolo mucho, ¿no? Dice que si uno no tiene ahí un cierto amor por el paciente, dije cierto, ¿no? Y Winnicott también lo dice. No hay posibilidad ahí de análisis, ¿no? Que justo lo leíamos en el primer texto ahora de Winnicott, ¿no? Uno tiene que apostarle y decidir si estar en posición de analista. Es una decisión muy, muy consciente, ¿no? Que sí tenemos de pronto que hacer. Entonces, no sé, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? También las muchas limitaciones del espacio, porque el análisis tampoco lo puede todo. Adelante, adelante. Sí, bueno, saludos para todas. Creo que somos todas, ¿no? Y todos también. Heriberto, por Este, acá anda Heriberto ya también ya está, nos está acompañando. ok, sí, mira. Sí, en relación a esto que menciona Karen, y bueno, que están hablando en realidad también la otra colega, de la inmediatez y del asunto como bueno, del rechazo, de lo inconsciente que es propio de esta época, que creo que justamente el rechazo al inconsciente se da y al modelo, digamos, de análisis psicoanalítico, justamente porque no sirve, no funciona para el sistema económico, ¿verdad? Que las personas realmente logren apropiarse, digamos, o puedan hacer suyo su deseo, si lo ponemos de alguna manera, no sé. Entonces, bueno, funciona muy bien desde una perspectiva muy autoritaria, que sea desde una psicoterapia que me digan qué es lo que tengo que hacer y que haya técnicas. Y eso también alivia lo que vos decías, aliviar un poco de que nosotros somos parte como de esta época que inevitablemente. Entonces puede haber cierta angustia dentro de la posición analista de que no tengo herramientas, o sea, ¿cuáles son mis herramientas, verdad? O sea, no tengo técnicas como sí las hay en otras, o en las psicoterapias, ¿verdad? Que hay protocolos, que inclusive Ignacio mencionaba un poco esto cuando empezaba como a delinear los aspectos de no entrada, decía, bueno, esto tampoco es en blanco y negro, ¿verdad? Siempre es caso por caso, o sea, no se puede decir, no hay una causa y efecto en el psicoanálisis para nada. Y entonces de repente sí, como analistas también nos quedamos un poco en una cuestión muy del caso por caso, muy, 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 muy difusa, ¿verdad? Como esta posición del analista, que a mí me parece que entonces estas jornadas nos ponen como en ese lugar de sí reflexionar que no hay técnicas como tal de recetas, pero que sí hay como elementos, ¿verdad? Como básicos, fundamentales, que nos ubican en ese lugar y que nos diferencian de otros lugares, ¿verdad? Entonces, eh, a mí me pareció muy interesante bueno, no sé si lo dejo ahí y después cuando sigas hablando puedo decir de las cosas que me parecen interesantes. Bueno, en relación creo que él lo plantea, Ignacio, y también una de las lecturas que ahí sí yo fui la que me perdí de quién es la autora o el autor, este, que habla de esto, un poco cuestiona esto de las entrevistas preliminares, ¿verdad? Que son más de la cuestión más lacaniana. Miquel, ese es el texto de Miquel. Ah, ok, gracias. Entonces él decía, bueno, como ponerlas también un poco a mí me llamó la atención eso, como ponerlas un poco eh, como agarraditas, ¿verdad? Como con pinzas, porque él decía, bueno, ¿a cuándo es que terminan las entrevistas preliminares? ¿Cuándo es que se empieza en análisis? Porque se dice que es después de las entrevistas preliminares. Y algo decía eso, ¿verdad? Que en realidad es como cuando la gente dice, antes de hablar voy a decir tal cosa, o sea, ya está entonces hablando. Y que en las entrevistas preliminares, ¿cómo diferenciar si no ya o sea, ya se inició un análisis? Y entonces a mí me parece que un poco lo que vos resumías y rescata un poco la esencia, me parece que en los tres materiales que tuvimos es esto de la demanda y sobre todo la transferencia, que es lo que permite la posibilidad de un análisis, ¿verdad? Eh, que me parece que eso es como fundamental. Y también del otro lado, del lugar que nos ubicamos como analistas, ¿verdad? Que es un poco todo esto que él mencionaba
de no ser sujeto, sino objeto, digamos, esto de que no estamos ahí para hacer el bien, pero que hay una ética también por encima de la técnica. A mí eso me encantó, ¿verdad? Porque entonces eso hace que no es, porque la técnica no es un recetario tampoco, como que me tengo que apegar al paso uno, dos, tres, sino que va a depender mucho de la ética del analista y del caso por caso, por supuesto, y que esté atravesado por la demanda y la transferencia, diría yo, que son como los elementos claves. Eh, y que esto a veces uno, sí, hay mucho de esto cuando hablábamos de la perversión, cuando Olivier mencionaba la perversión dentro de psicoanalistas, de psicoterapeutas y demás, porque bueno, si estamos en un lugar de poder o en este lugar de supuesto saber que nos ubica ahí con un poder que es ilusorio, por supuesto, pero que dentro de lo que nos puede llevar a engaño es creérnoslo, ¿verdad? Y entonces, y si se atraviesa ahí situaciones personales y estructuras, digamos, nunca cuestionadas, entonces, sí, aquello es un sancocho terrible, ¿verdad? Y si hay historias de situaciones fundamentalmente de mucho tipo de abuso, pero mucho de abuso sexual también, ¿verdad? Dentro de la dinámica. Entonces, sí, es terrible. A mí me parece importante que él planteaba la subjetividad del analista, por ejemplo, que no solo es lo que no deberíamos aceptar, sino lo que yo no estoy en condiciones de aceptar en un proceso de análisis o un proceso terapéutico, como quieran llamar, ¿verdad? Y sí, en definitiva, por dicha, los perversos no consultan, pero sí, yo no podría, ¿verdad? Aun cuando los manden obligatoriamente, porque a veces puede ser por una cuestión, sí, más legal, más de judicial, de que los manden a terapia, por ejemplo, yo ahí sí que estoy clarísima que por ahí no. Yo, por ejemplo, entonces ya no pasa por consideración de la demanda y tal, sino por esa subjetividad del analista que a mí me parece importante también tenerla claro, ¿verdad? O sea, tenerla muy consciente. Eso básicamente, gracias. No, no, gracias a ti, Lucía, porque además o sea, iba a ir yo un poco a complejizar esto que decía también Karen, a problematizarlo, yo iba a decir eso, ¿no? Porque cuando Karen dice esto de que, bueno, es cierto, a veces se piensa que el psicoanálisis es muy tardado, pero bueno, pasan por muchos campos, sí, y, y entonces ahí yo le iba a complejizar un poco, problematizar un poco, porque por lo mismo que menciona Miquel en el texto de recomienzos del análisis. Porque lo que él pone en cuestión, y que lo hizo Lacan, es también los análisis interminables, digamos, ¿no? O sea, las entrevistas interminables, o sea, también es algo importante a considerar. Cuando caemos en que el psicoanálisis también puede caer en un eterno loop de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y creo que aquí lo que nos decía Lucía era muy interesante porque atraviesa algo que me parece fenomenal, que es el hecho de esta idea de que haya aparentemente quedado, porque no lo creo así realmente, como que no tenemos método, no tenemos técnica, ¿no? Y algo que a mí me encanta de la lectura lacaniana es la lectura que tiene, digamos, de la técnica justamente, ¿no? Si bien, y de manera muy personal, no siempre coincido con el modo de intervención, voy a decirlo así, ¿no? No de todo tipo de intervención, la manera de leer el caso, la manera de construir esto que estamos hoy hablando, ¿no? De cómo llevar a un paciente del motivo de consulta a una demanda analítica, qué torsiones hay que hacer, o sea, todo esto que estamos viendo y vamos a ver realmente con Lara, porque la idea es nosotros así como que platicárnoslo para que ella nos lo platique. Ya en otros encuentros ya ha ido aperturando esto. A mí me parece fenomenal porque justamente rompe esta idea de que tenemos que quedar a la espera de que hablen y digamos algo y hablen y digamos algo y hablen y digamos algo y que hay que estar muy activos y se hace mucho trabajo desde nuestro costado para hacer esas necesarias torsiones para que justamente no sea un análisis terminable e interminable, ¿no? Donde tengamos al paciente en 15 años, 10 años, no sé cuántos años, ¿no? Entonces sí creo que, por eso digo, sí hay que problematizarlo un poco, ¿no? Es cierto
El análisis puede caer en unas entrevistas infinitas, ¿no? En un análisis infinito, pero que eso no se piense que es porque no tenemos una técnica o un método, porque sí lo hay, porque sí hay herramientas, digamos, ¿no? Aunque haya el caso por caso, aunque tengamos que evaluar, hacer conjeturas, ¿no? En distintos momentos, incluso con el mismo caso, bueno, tenemos de dónde tomarnos, ¿no? Tenemos de dónde tomarnos. Eso, voy a quedarme ahí, porque todavía tengo cosas que decir de lo que decía Karen de la castración y la persona del analista, pero continuemos. Y ya después, concluyo esta idea. Sí, Arlene. Gracias. Justamente ahorita que estaba compartiendo la colega la clínica con los perversos, me remitía a como que estas medidas que toman las instituciones de gobierno, especialmente, o los institutos de la mujer, que tienen que ver justo como con la rehabilitación de los agresores y se interviene desde esta óptica, ¿no? De hay que rehabilitarlos para que luego puedan reintegrarse a sus familias y ya no sean agresores, ya no violenten. Entonces, justamente como, no solamente por el desconocimiento, porque siento que estamos viviendo en una época en la que hay mucha información, como coincido con ustedes. O sea, la información, hay hipoinformación, es demasiada, pero eso no significa tampoco como que seamos doctos, sino que hay mucha información vacía, por así decirla, o desinformación, y esto puede derivar en muy malas prácticas desde la psicología. O sea, hay profesionales que piensan que efectivamente esto puede hacerse, puede haber una rehabilitación porque tienen una lectura diferente de la clínica. Entonces, híjole, siento que eso es bien grave. O sea, se puede caer y de hecho creo que así sucede, se caen en muchos errores. Eso por un lado. Por otra parte, les quería compartir algo en el sentido de lo que estabas diciendo, Lidia, al principio, de responder o no responder a la demanda. Y hace unas semanas escuchaba justamente una profesora de orientación lacaniana que nos decía que no hay que responder a la demanda, como que la función del analista no es responder a la demanda y que es muy importante identificar de quién es la demanda. Primero, empezando por ahí, ¿quién está demandando? Pues pienso en estos casos en los que los papás van por el hijo o la hija problema, que tiene muchos problemas en la escuela y todo, y que justamente como que la chambita que nos dejan es, mira, aquí te traigo a mi hijo o a mi hija, por favor, trabaja con él, ¿no? Porque ya no sé qué hacer con él, sin querer involucrarse, sin que eso los comprometa o los involucre directamente. Entonces ahí yo siento, por ejemplo, que no se responde a la demanda del padre o de la madre que quiere que trabajes con su hijo, sino que más bien como que si te está pidiendo trabaja con mi hijo, se necesitan varias entrevistas como para identificar si realmente la intervención puede ser solamente a través del hijo, que casi nunca es así, o tiene que ser la intervención con los padres en conjunto con el hijo o la hija, ¿no? O sea, eso es algo también parte del trabajo que nosotras tenemos. O sí, pues sí, parte de nuestro trabajo, poder dar esas lecturas, poder tener esa lectura o esa visión para identificar o para discernir qué hacer con los casos que llegan a consulta. Y pues, otra cosa que también les quería compartir, porque me hizo mucho sentido, fue esto de cuando estamos en sesión y sentimos que siempre tenemos que decir algo, porque esto a mí al principio también me pasaba, no lo comparto. También me pasaba pues porque estudié psicología y yo creo que también el tener contacto con los medios de comunicación y con otros profesionistas, pues te hace caer en esa lógica de, claro, yo soy la persona que sabe, entonces yo tengo que responder siempre que la persona haga una interpretación de sí, ¿no? O siempre tengo que estar interpretando. Y lo que nos decían era justamente no. A veces lo que tienes que hacer es lo contrario, es como que hagas que emerja el vacío. Tienes que hacer que emerja el vacío.
No siempre tienes que estar interpretando. Es más, cuando tú interpretas o cuando tú le pones nombre a eso que la persona, que el analizante no le ha puesto nombre, lo que estás haciendo es como interrumpir su propio proceso, su propia asociación. O sea, le está regando, pues, en pocas palabras. Entonces a mí eso me dio mucha iluminación y dije, sí, es cierto. O sea, sí, claro, los tiempos de la clínica, el timing, todo eso, al final siento que tiene mucho valor el que podamos abstenernos de poner nuestro sentido en el inconsciente de la otra persona. Eso es lo que podría compartir. Sí, muchas gracias, Arlen. Yo voy a hacer nada más una precisión, este, para también ya dejar hablar a Karen. Quiero distinguir rechazar la demanda de no responder la demanda, digamos, ¿no? Porque no responder la demanda es justamente lo que ya estaríamos hablando en función de que ya haya una entrada en análisis, digamos, y hay un funcionamiento en el no responder a la demanda, que no es lo mismo que rechazar la demanda, o sea, rechazo. Porque quiero, por ejemplo, estaba pensando ahorita que te escuchaba, Arlen, que hace el semestre pasado, si no me equivoco también, hablamos de un caso a partir de un pequeñito texto de Dolto, en donde Dolto le dice a los padres, al padre, bueno, una situación de cartas, y el punto es que ella dice no. Y hablábamos de un caso justamente a partir de una mamá, que también lo que demanda la mamá es que se le modifique al hijo tal cual ella quiere, como ella quiere, o sea, ella quiere decir qué se va a hacer, cómo se va a hacer y qué va a hacer ese hijo, ¿no? Y justamente hablábamos de ese rechazo a la demanda, es decir, no te recibo, ¿no? No hay posibilidad de que yo, pues, esté en este juego, digamos, ¿no? Donde yo te modifico a tu hijo a tu contentillo, digamos, ¿no? A partir de justamente el texto de Dolto, que es un texto muy interesante en donde ella dice, esa es una intervención, ese rechazo a la petición, a esa demanda de me modificas a mi hijo o me haces lo que yo te digo que hagas, pues no. Digamos que es distinto a no responder a la demanda. Es distinto porque es cierto, si uno responde a la demanda, de hecho taponea aún más la demanda, menos posibilidad de deseo hay, o sea, está en funcionamiento desde ya la lectura que estamos haciendo de ese caso, o sea, es decir, uno no responde a la demanda por algo, ¿no? Y que además demanda analítica que es singular de cada caso, ¿no? Habrá pacientes en donde uno sea la persona más amable y buena onda del mundo, pero la demanda esté por otro costado, digamos, ¿no? O sea, por otro polo. Con alguien uno tendrá que comportarse de distinta manera. Quiero decir esto solo de manera como muy didáctica para discriminar esas dos cosas, porque el que está hablando acá, Ignacio, es el rechazo de la demanda, digamos, ¿no? El no tomar, el no abrirles la puerta por las condiciones que él ya ha mencionado. Sí, Karen, adelante. Mira, justo yo iba por ahí mi pregunta que yo iba a hacer. Y entonces, ¿qué se hace cuando le cerramos la puerta, ¿no? Al análisis, ¿no? Qué bueno que trajiste este caso de Dolto, porque sí, habrá quienes justo, la mamá está en una posición canalla, digamos, ¿no? De ese caso que recuerdas de Dolto. Y habrá otros casos donde a lo mejor sí se pueda construir algo, ¿no? Justo yo pensaba mucho, tengo por ahí un par de pacientes que yo de verdad los escucho y digo, aquí no soy analista, ¿no? O sea, aquí no sé qué estoy haciendo muy bien, pero no estoy en posición de analista. Uno los escucha, los acompaña, ¿no? Definitivamente ya no es momento de entrevistas preliminares, no necesariamente pienso que sea una psicoterapia, ¿no? Pero definitivamente no están en terrenos del análisis, ¿no? Y habrá pacientes que sí definitivamente uno diga, pues aquí no se puede trabajar, ¿no? En el caso, por ejemplo, él plantea el tema de la psicosis, ahí sabemos que no necesariamente es el análisis de la, o sea, es que no es el análisis de la neurosis, ¿no? Es otro tipo de análisis, porque ahí sí creo que Lacan nos abonó, sí se trabaja con ellos, no desde la lógica neurótica, ¿no? Que es esto también que decía Lucía hace un rato. Tenemos técnica, ¿no? No me gusta la idea de procedimientos porque no lo pienso así,
pero sí tenemos elementos técnicos que nos permite trabajar en tales casos que en otros casos, ¿no? Em, abonado al caso por caso, ¿no? Pero sí me quedé pensando mucho, ¿y qué se hace cuando se cierra la posibilidad del análisis, ¿no? Cuando hay esto del, ¿qué es de la entrada, ¿no? Yo pienso que es un tema, pues es un tema que pensaba, es espinoso porque, porque por un lado creo que hay que ubicar lo que decía Lucía de la subjetividad del analista, ¿no? O sea, que yo me lo cuestionaba en los textos, ¿no? Porque, porque el último texto, el de Araceli, por ejemplo, nos habla del deseo del analista, del sujeto supuesto saber, ¿no? De que el analista que es confiable es aquel que es como enigmático, ¿no? Que no sabe tampoco con certeza dónde está su deseo, que es esta postura también lacaniana donde el analista, donde en el analista no hay persona porque es una función, digamos, ¿no? Donde el analista es una mera, es una X, es una función, san se acabó, digamos, ¿no? Y tú operas en ese sentido, que es muy distinto de lo que creo que estamos hablando con Ignacio y que estamos hablando realmente ahorita, porque creo que nosotros estamos abriéndole la puerta a la subjetividad de decir, el analista, lo que decía Lucía, yo no atiendo tales tipos de casos, digamos, ¿no? Em, que a veces se ve así, porque uno puede entender muy bien, uno no se abre la puerta porque es un canalla, digamos, nadie va a poner en duda que tú no le quieras abrir la puerta a un canalla, pero a veces es mucho más complicado, por ejemplo, yo lo pienso en casos de desamparo, ¿no? Donde tú dices, ¿cómo cierro la puerta si solo estoy yo? Ujú. O sea, no hay nadie. O sea, ¿cómo le voy a cerrar la puerta a este adolescente o a este chico si volteo a todos lados y está quien paga la sesión, que hace transferencias y bien nos va y ya lo mandan, qué sé yo, lo traen, lo que sea? A veces ni eso llega, ¿no? O sea, entonces creo que ahí también se pone en juego muchas cosas con respecto a de cuando nosotros cerramos la puerta, ¿no? Por eso creo que es un texto interesante porque nos pone a pensar eso, ¿no? Eso pensaba como por un lado, ¿no? Plantearnos el qué pasa con la persona si se distingue de la función. De hecho, esto es algo que salía en el sábado pasado también. Yo preguntaba, de hecho, y no me contestaron. Ojalá que pronto ya me contesten. Pero yo preguntaba justamente a partir de la persona del analista, ¿no? Porque si se estaba leyendo el fantasma del analista, digamos, ¿no? Que todos tienen un fantasma, entonces tendría el fantasma del analista, ¿no? Y también operaría entonces desde su fantasma. Entonces, ¿qué pasa con el fantasma del analista? Y entonces estábamos hablando en función de otras cosas, ¿no? Pero de esta misma pregunta, ¿no? ¿Dónde queda la persona del analista y qué lugar tiene también en la intervención, ¿no? De cada paciente, ¿no? Pensaba, ¿no? Que es una crítica porque, pues, la contratransferencia es leída distinto. Vamos a seguir hablando de esto, se los anticipo, digamos, porque Lara va a tocar ese tema, Elena va a tocar ese tema, entonces creo que va a ser muy interesante que lo vamos a escuchar desde muchos autores. Creo que eso nos va a dar muchas herramientas también para cada quien irse construyendo, digamos, en esa posición. Voy a contestar una pregunta y voy a leer sus comentarios acá en el chat. Lucía, y te parece, y luego te doy voz. Dice Brenda, ¿qué implicaría entonces no responder a a la demanda? Dice Isel, es considerable que esa demanda en el otro sea un punto interior vista desde el otro para cubrir su propio, no sé qué, ¿qué será Isel? Y Lucía te pregunta, Karen, si quieres ahorita también le contestas, ¿por qué sentís que no estás en el lugar del analista, digamos, ¿no? Voy a responder solo lo de la demanda. ¿Qué es lo que a mí ahorita se me ocurre contestarte, Brenda? Seguramente acá habrá algunos otros que te puedan responder de mucho mejor manera que yo. Hay que recordar que estamos hablando de dos tipos de demanda. La demanda que tiene que ver con la respuesta como una respuesta al reconocimiento del otro, es decir, eso que le ocurre al sujeto, el sujeto tiene la pregunta de qué me quiere el otro, se construye por ahí, ¿no? O un fantasma en torno a lo que el otro quiere de mí es, me voy a inventar algo, que sea de 10, que sea bueno, que lo que sea, ¿no? El otro quiere de mí X, digamos, ¿no? Y en función de eso, uno dice, uno no responde a eso. Es decir, si un paciente, me estoy diciéndolo de la manera más sencilla que me alcanza, digamos, ¿no? Em,
a ver, algo que vale la pena decir es que hasta donde a mí me ha quedado claro, con respecto de estas demandas, suelen ubicarse de dos costados, de las demandas que están relacionadas con lo superyoico, ¿no? Tú eres el hombre de la casa, por ejemplo, ¿no? Y que busca el sujeto responder a, yo soy el hombre de la casa. Yo soy el hombre de la casa, yo soy el que se hace cargo, yo soy el que ¿no? O bien las demandas que están relacionadas con el ideal del yo, ¿no? O sea, que tienen que ver con esta imagen, o sí, este imaginario al que buscan arribar, digamos, y que también hay una demanda en función de eso, ¿no? Uno no responde a eso, es decir, por eso decía, el paciente, que esto no sé, ya me ha pasado un par de veces, entonces pienso que por eso es común, lo cual no hace, no quiere decir eso, el de 10, ¿no? Un paciente de 10. Y entonces viene y da el regalito, y entonces asocia y te trae sueños, y se fue de vacaciones y se acordó de ti. Y bueno, es un paciente de 10 que uno dice, siempre viene, si no viene, paga, ¿no? Si va de vacaciones, me trae algo. Uno no puede responder a esa demanda. Porque si uno responde a esa demanda, uno los coloca ahí mismo, los deja fijados, de hecho, ahí mismo. La única manera de que puedan desfijarse, no existe esa palabra, pero salirse, es justamente no respondiendo a ello, ¿no? Que no es lo mismo que la demanda analítica, digamos, porque lo que nosotros buscamos es hacer como un poco este intercambio entre esta demanda con la demanda del análisis, digamos, ¿no? O no, creo que es Lacan el que dice como que hay que quitarles una paleta y ponerles la otra, digamos, ¿no? O sea, hay que hacer este intercambio para que entonces ellos quieran saber del inconsciente, lo que les movilice sea el saber del inconsciente, ¿no? Y para eso nos construyeron como un sujeto supuesto saber y por lo tanto ubicaron que hay un saber en el inconsciente. Bueno, y prosigue, ¿no? Entonces, eso es lo que yo alcanzo en este momento, así leyéndote a contestarte. Seguro por acá te podrán decir de alguna otra manera. ¿Por qué no respondemos a la demanda neurótica, vamos a llamarle en este momento, ¿no? ¿Por qué no respondemos a ella? No a ti. Iba a hablar Karen, ¿verdad, Karen? O Lucía, no me acuerdo. Karen, ¿verdad? Ujú. Justo Adelante. por esto le contestaba, le daba la respuesta de por qué no estaba en el lugar del analista, porque nunca hubo demanda de análisis, ¿no? Era como esta cosa de seguir confirmando que era buena persona. En el momento en que hacía yo este intento de dar las torsiones, venían las faltas, ¿no? Siempre siendo muy buena paciente, pagando las ausencias, ¿no? Ahí donde yo todavía le decía, mira, no me pagues, pero ven a la sesión, la resistencia absoluta, ¿no? Hasta que pues ya, yo un poco también en esto de no dejar pasar y tampoco uno gozar del paciente, y hace ahí una intervención como para que algo caiga, pues ya, se fue. Entonces también, por ejemplo, y mira, en esto de qué se hace cuando ya no hay más, esta paciente tiene 3 veces que regresa, ¿no? Se va justo cuando estamos en el punto donde yo dejo caer algo para que ella dé cuenta, para que genere demanda de análisis, se va, regresa con síntomas, ella tiene ataques de pánico, ¿no? Regresa cuando regresan los ataques de pánico, volvemos a iniciar como a tratar de establecer ahí una demanda, de que ella se haga preguntas, vuelve a pasar, vuelve a pasar, y esta vez ya dije, si regresa, ya no la tomo, porque no viene análisis, ¿no? O sea, no sé qué venga, bueno, sí sé que viene, ¿no? Pero aquí ya no es el lugar para recibir eso, ¿no? Creo. Ya les contaré. Cuando regrese la quinta vez, nada. Adelante, Lucía, te escuchamos. Sí, gracias. Me ponen mucho a pensar, ¿verdad? Y pues oyendo a Karen y, y me voy a aventurar a decir lo que pienso porque, bueno, no es algo como elaborado ni nada, pero sí, sí creo que no sé si habría que hacer una diferencia, pregunto, entre necesidad y demanda, que no es lo mismo, ¿verdad? Es decir, hay gente que llega a plantear una necesidad que es una demanda de otro, pero no es una demanda de sí mismo, porque ahora creo que Vivier lo decía, la demanda tiene que ver o supone un saber del inconsciente. Entonces,
hay una pregunta en relación a eso, ¿me explico? Entonces, digamos que estrictamente uno no podría decir que rechaza una demanda. No sería una demanda lo que estamos rechazando, sino justamente que es que no hay demanda, más bien, ¿verdad? Que no hay una demanda y que hay más bien una petición de que se supla una necesidad, por decirlo de alguna manera. En el caso de la mamá del caso de Dolto, creo que mencionabas, es una necesidad de ella, pero no hay una demanda, ¿verdad? Como tal, como digamos, estrictamente podríamos decir que es demanda dentro de lo que se considera el análisis. Entonces, como que ahí, no sé, me pregunto si sería como práctico o más claro nos quedaría si pudiéramos como separar esto de necesidad y de demanda. La demanda siempre va a ser en relación al inconsciente, a ese saber del inconsciente. Vamos a ver que no se sabe, digamos, pero que hay una demanda ahí. Y la necesidad no pasa por eso. Y por eso, digamos, las condiciones para que haya análisis es que haya demanda y que haya transferencia, ¿verdad? Entonces, digamos, yo sí rechazaría una demanda si es que la hubiese de un perverso, digamos, primero porque no le creería, eh, pero digamos que yo no podría, ya eso es rollo mío y probablemente tendré que revisarlo yo, pero este, a ver, no quisiera perder el hilo de lo que iba a decir porque eh, sí, desde ahí entonces puede ser que alguien llegue sin una demanda clara, pero con algo de demanda. Y yo creo que Ignacio lo decía de alguna manera, hay que torcer el asunto, digamos, como para que se clarifique la demanda, ¿verdad? Pensando un poco en lo que decía Karen de esta paciente, asumo que sí lo has hecho muchas veces, ¿verdad? Pero es como que la pregunta sea de ella, ¿verdad? Porque a veces uno se queda preguntando, ¿y a qué viene? Pero ¿a qué viene si nada que ver y bueno, y habría que devolverle a ella a qué viene, ¿verdad? ¿A qué viene? Este, eh, porque, porque sí, es como que, no sé si se queda como en la necesidad y no ha habido posibilidad como de que logre estructurar una demanda. Porque ella quiere algo, no sabe, no lo sabe muy bien, probablemente sigue llegando, este, y por eso te decía, ¿por qué crees que no estás en el lugar del analista? Porque a lo mejor a veces enganchamos, creo yo, y pensando un poco en la experiencia, en más en caer en la necesidad y en no generar esa demanda, o sea, más en responder la necesidad, que es lo que hacen muchas de las psicoterapias, ¿verdad? Y, y por eso se vuelve una cosa como aparentemente maravillosa porque no me tengo que cuestionar nada, no hay nada de demanda que tenga que ver con lo inconsciente. Y ya, y me quitó, lo que quiero es que me quite esto, bueno, no sé, como el ejemplo que pone Ignacio, el pestañeo, ¿verdad? Que entonces le decía a un paciente, pero dame algunos ejercicios o algo por lo menos para que se me quite el pestañeo. Y después de haber ido a terapia cognitivo-conductual y tal, es decir, no sé, estoy como tirando lluvia de ideas un poco, pero para No, aclararnos Mario, o Lucía, enredarnos más, no sé. te mereces unos aplausitos porque, o sea, acabamos de ver que Lucía tiene un pensamiento lacaniano y no lo sabe. O sea, acabas de hacer una conjetura, un pensamiento que se ha estudiado y así se discrimina justamente. O sea, realmente eso que acaba de explicarnos es así. Como yo lo he leído, es que justamente la necesidad está del lado del motivo de consulta y por lo tanto es consciente. La demanda es inconsciente, por supuesto, digamos, ¿no? O sea, es decir, no nos vienen a decir mi demanda es esta. Lo que nos vienen a decir es la necesidad que tiene que ver con el motivo de consulta y que es completamente consciente. Entonces, en realidad, justo como lo explicaste, así es, ¿no? Entonces, lo explicaste muy bien, tu ocurrencia estuvo muy bien, conceptualizada incluso, ¿no? Y por el otro lado también pensaba, aquí voy a larear, porque esto es algo que Lara dice mucho, que justamente algo es que tampoco es que nos negamos al motivo de consulta,
que no hay que perdernos por ahí. De hecho, si nos negamos al motivo de consulta, se van. Si yo vengo porque quiero, no sé, dejar a mi novio y no lo puedo yo dejar, y me niego a eso porque vemos que la cosa se mueve por otro lado, se van a ir, digamos, ¿no? La idea es que de hecho en la demanda podamos alojar el motivo de consulta, ¿no? Podamos construir desde el motivo de consulta, que es lo consciente, lo podamos jalar a la demanda analítica, digamos, ¿no? Aquí ya estamos hablando de demanda analítica, ya no estamos hablando de la demanda del otro, digamos, ¿no? Pero sí, justo es así, Lucía. Entonces yo te quiero felicitar porque lo dijiste muy bien. Solamente yo acotaría esta cuestión. No se trata de negarnos tampoco al motivo de consulta. Estamos hablando de algunos casos en donde no hay entrada de análisis porque hay unas condiciones que no son propicias, ¿no? Este, mm, y, y que a veces sí vale la pena, que a veces uno tiene gente de enfrente y uno sí dice, vale la pena que van a hacer todo este rodeo que nosotros proponemos en donde, ¿no? Van a desestabilizarse o bueno, tienen todo ya súper bien acomodado y una vez uno se plantea, ok, vamos a empezar a mover esto. O sea, realmente ahí es donde el mismo Ignacio se lo plantea, se pregunta, ¿no? El analista puede decir algo sobre el sujeto por el bien del sujeto, no de la persona. Por el bien del sujeto, el analista tendría que decir, mejor psicoterapia o mejor pues no abro la puerta, digamos, ¿no? Entonces es una cuestión muy interesante en realidad. Sí, Arlen, te escuchamos. Ah, pero espérenme, déjenme leer rápido son tus comentarios justamente, Arlen. Dice, es una clínica que está en una lógica distinta, por supuesto. En la CCC, no sé cómo le dicen, en la CCC ahí sí, no sé mi desconocimiento. A ver, platícanos qué es el CCC. En realidad no sé si se abrevia así, pero es cognitivo-conductual. Creo que es CC, CC. Pero eso no era lo que quería compartirles. Ahora sí que retomando la conversación de hace un momento, te preguntaban, bueno, si el paciente o el analizante no se está analizando propiamente, ¿no? Todavía no ha entrado en ese dispositivo, eh, como estoy haciendo mi trabajo o no lo estoy haciendo, más o menos en esa lógica, en ese sentido iba la pregunta. Y lo de las entrevistas preliminares, y como que mi experiencia anteriormente pensaba, bueno, así como los tiempos, ¿no? Como los tiempos de Occidente, así de todo tiene un principio, un desarrollo y un final, y tan, tan, se acabó. Y en el análisis no es así. Siento que si bien pues una sesión o pues sí, un análisis propiamente comienza con las entrevistas preliminares, no significa que una vez que se entre en análisis no se pueda salir. O sea, yo siento, y es algo que se comenta en el texto, es como un lugar en el que entras y sales a lo largo de todo el análisis. O sea, no es que una vez que entras en el dispositivo analítico significa que siempre que llegue el analizante a sesión va a ser asociación libre. No, no, o a lo mejor no toda la sesión. O sea, es como que también tú vas identificando cuando esa persona ya no se está analizando, sino está hablando de otras cosas. No está haciendo ahí, no está asociando. Y siento que eso no es que nos ponga en una posición como de que somos malos analistas, sino es como que propiamente del dispositivo, algo inherente al dispositivo, que no siempre va, desde mi punto de vista, no siempre es así, de que una vez que entraste ya no vas a salir y ya no vas a volver a entrar, ¿no? O sea, como que es algo, un lugar en el que entras y sales a lo largo de todo el proceso. Es lo que en mi experiencia he observado. Gracias, Arlen. Sí, Lucía. Todavía no te oímos. Ahí está. No, gracias. Es que qué pena, se me olvidó lo que iba a decir. Pero creo que era en la línea esta del rechazo, ¿verdad? Sí, del motivo de consulta, en realidad, como necesidad. Ya, porque
Ignacio decía que a mí me parecía eso muy importante como de subrayar, que ahí donde, ¿verdad? Donde no es posible o donde creemos que no, digamos que no se abre la puerta porque no, lo que hay atrás, ¿verdad? O él mismo decía que el síntoma, ¿verdad? Que esto también lo mencionaba, ay, el señor de Venezuela, el colega de Venezuela, Chile, ¿será de Chile? ¿Rodrigo? de Chile, perdona, sí. Este, de la ética, ¿verdad? Y de cómo, siempre habrá algo que ofrecerles, ¿verdad? Es decir, y que ahí, porque creo que él inicia con algo que vos mencionabas, que es a mí me parece que es como de lógica, pero que a veces ustedes también lo mencionaban, que a veces no se da por sentado de el efecto terapéutico de que tiene el análisis, ¿verdad? O sea, que no se, o sea, em, a veces la psicoterapia puede dar solo un efecto terapéutico que se queda como en el alivio aparente de algo, y el efecto analítico que implica que haya una removisión, una transformación del síntoma, una cuestión más, ¿verdad? Pero que, bueno, porque hay un cambio de lugar, digamos. Pero si no se puede entrar a análisis, creo que Ignacio decía un poco esto, que no es un rechazo, entonces no será un rechazo necesariamente al motivo de consulta, o bueno, ahí no hay demanda, o inclusive a la demanda, cuando sabemos que es peligroso, digamos, entrar ahí, que él inclusive cuestionaba esa posición como de poder que podría tener el analista de decidir eso, digamos, desde qué lugar decide que esta persona no lo va a sostener o no va a ser posible. Entonces, que ahí entraba la ética, decía él, que lo que se queda es con la ética de qué se puede hacer, o sea, qué se puede aportar, bueno, no sé si aportar, si son las palabras correctas, pero este, que algo se puede hacer, ¿verdad? Algo se puede hacer si la persona persiste en sostener como el espacio, porque hay transferencia, pero digamos, puede haber transferencia, pero no hay necesariamente una entrada de análisis. No sé si me explico, es como eso, o sea, que no necesariamente es como un no, y váyase usted aquí, no puedo hacer nada con usted, ¿verdad? Y ya si la persona decide irse es otra cosa, pero es como eso, como la posibilidad de que siempre habrá algo que se puede hacer. eh, y yo creo que sin perder el lugar del analista, aunque la persona no esté en análisis, suena como contradictorio, pero creo que es un lugar diferenciado de otras posturas dentro de la psicología. Sí, Karen, adelante. Ya me dejaste pensando un chorro, Lucía. Ven, si va a regresar la paciente y la voy a tomar por culpa de Lucía. Porque sí, y creo que también ahí lo decías hace un rato, ¿no, Olivia? También se juega el fantasma del analista, ¿no? Que es algo que yo superviso mucho, ¿no? De estar siendo una buena analista, que entonces la pongo a pensar y la rectificación subjetiva y todo el asunto, ¿no? O sea, sí lo estamos haciendo bien, porque justo también creo que se juega de este lado, ¿no? Que tendría que ser un buen análisis, ¿no? Eh, o sea, mi pregunta con esta paciente si era, ¿a qué viene, no? Porque les voy a contar un poco. Ella, muy acomodada económicamente, con una familia que a mí me parecía que ejercía violencia económica, ¿no? Ella estudió, terminó la carrera, hizo una maestría, algo le pasaba a ella que no encontraba trabajo, a pesar de ser muy inteligente y estar muy preparada, y que al inicio parecía que tenía que ver con esta posibilidad de mostrarse, posicionarse adulta frente a un padre que lo daba absolutamente todo, ¿no? Entonces, me daba mucha risa porque decía que llegaba a las entrevistas de trabajo y cuando ya saben la típica pregunta de, a ver, cuéntame de ti, ella empezaba, me gusta el color rosa, los perros, ¿no? Y yo así de, pues con razón no te dan trabajo, mujer, ¿no? Este, decide que entró a trabajar como por ahí en algún par de lugares, terminaba corrida, se hacía correr, por supuesto, y terminó por montar ella su propio espacio, ¿no? Una consultoría, le empezó a ir muy bien, se pudo independizar, ¿no? Yo digo que pues sí hay algo ahí de los efectos terapéuticos, ¿no? De lo que sea que estuviéramos haciendo.
em, decide casarse en una relación también sumamente violenta, ¿no? Y no se alcanzaba a cuestionar esas violencias, ¿no? O sea, ella no podía posicionarse ni como víctima, ni como sufriente, ni como nada, ¿no? O sea, ella solo las recibía eh, y ya, ¿no? Las recibía y siempre decía, bueno, en todo caso me divorciaré en algún momento. En todo caso, pues les dejaré de hablar a mis papás, pero tampoco lo hacía, ¿no? Entonces, em, justo cuando empezamos a preguntarnos, ella cómo se posiciona frente a esto, decidió salir otra vez del análisis, ¿no? Cada tanto, es tanta la violencia que ejercen que sí entra en unas crisis de angustia brutales, ¿no? O sea, tiene problemas de colitis muy fuertes, o sea, muy, muy fuertes. A cada rato le están con el tema de la anemia porque la gastritis es tan tremenda que ella deja de comer. Entonces, una cosa muy compleja, ¿no? También el cuerpo muy tomado. Em, el psiquiatra, el gastro le pidió que fuera al psiquiatra y ella no quiso, le quiso apostar un poco a su espacio terapéutico, dice ella, ¿no? Pero en esta última ya no lo sostuvo, justo se casó, ¿no? Y creo que casarse fue lo que hizo que dijera, ya no quiero saber porque pues sí se va a divorciar, ¿no? Yo creo que cuando empiecen otra vez los problemas maritales va a regresar. Y ahí es la pregunta, la recibo, pero a ver si esta vez sí logra empezarse a preguntar ella su posición, pero no sé si necesariamente es un análisis, no sé, justo como yo me quedo pensando mucho, ¿no? Porque tampoco me fui a cubrirle la demanda, ¿no? De, bueno, vamos a hacer lo mismo que, ¿no? No sé, sí me dejas pensando mucho, Lucía. Yo quiero decir algo, como dice Lucía, me voy a animar a decir algo que, o sea, que he pensado, siempre con el riesgo, muy posible de que en el futuro lo voy a pensar distinto, pero que he estado pensando y creo que, o sea, con la viñeta que traes y con lo que está diciendo Lucía, me sirve como para decirlo, digamos, esto que he estado como pensando, porque la pregunta es como, ¿qué se hace cuando no se analiza, no? Y yo pensaba, algo que a mí me pasa, por ejemplo, con la teoría lacaniana es que me parece que es fenomenal para analizar el texto, digamos, ¿no? Me parece que lo hace divino, ¿no? Y te da las herramientas y te dice mucho, te dirige, digamos, no sé cómo decirlo, de una manera muy linda y muy efectiva, incluso si lo podemos decir así, cuando hay texto, ¿no? No tengo esa impresión cuando no hay texto, ¿no? O sea, cuando no hay texto, me parece que la teoría lacaniana se cae un poco y es donde uno tiene que tomar otros modos de lectura, ¿no? ¿Por qué pensaba esto? Porque por un lado pensaba, cuando hablas de este caso, pensaba en el texto pasado de Winnicott, ¿no? De la regresión, ¿no? Porque él habla un poco de qué se hace cuando no se analiza el texto, yo diría, ¿no? Porque yo diría, lo que él dice, y me parece fenomenal, es que a veces lo más que puede hacer uno es sobrevivir. Y eso es mucho. O sea, estar ahí y sobrevivir a sus intentos de destrucción constantes, a sus rompimientos de vínculos, a sus agresividades, porque también a veces son pacientes agresivos, son pacientes angustiosos, donde, bueno, ya se ha dicho, la angustia se contagia, es el único afecto que se contagia. Entonces, no son pacientes donde uno sale ileso, digamos, ¿no? Uno entra a la chimenea, dicen, y uno sale manchado con ellos. O sea, entonces al final sí creo que ahí es donde uno necesita tomar otras teorías, tomar otros recursos porque no hay un texto como para que digamos, bueno, ya aquí está el significante y entonces movemos para acá y movemos para allá, ¿no? Y entonces división subjetiva y equívoco y que es una clínica como, me parece que la teoría lacaniana para la neurosis es fenomenal, digamos, ¿no? Pero pues ya hemos hablado y creo que en estas jornadas se ha hablado mucho de que no todos los casos que nos llegan tienen esa estructura, digamos, ¿no? Entonces, yo pensaba cuando te escuchaba sobrevivir, ¿no? Sobrevivir, sobrevivir, sostener, acoger, y eso es muchísimo. O sea, eso es porque uno quiere sacarla corriendo también, ¿no? O sea, ella se hace correr y uno quiere que se salgan corriendo en muchas ocasiones, ¿no?
Y lo otro que pensaba con esto que estaban ustedes dialogando es el hecho, como decía Karen, del fantasma del analista, ¿no? Porque sí creo que se oye muy bonito que solo somos una función. Pero yo de verdad a veces sí me cuestiono si solo somos una función, porque uno siente, o sea, lo que estamos hablando, o sea, yo no creo que lo que nos esté contando Karen no siente en algún punto esa paciente, digamos, ¿no? Tanto de un costado con que a veces son groseros, lo acabamos de decir, vienen cuando quieren, ¿no? Nos tratan como desecho, se van y no pagan, no sé, se me pueden ocurrir 20 mil, te dicen algo que saben que te va a poner mal, o de lo contrario, ¿no? Uno siente empatía, siente mucha tristeza, ¿no? Uno ve ciertas situaciones de vulnerabilidad y no puede no sentirlas, ¿no? Y entonces, yo creía, claro, que el fantasma del analista está puesto en juego, incluso para la teoría que escoge. Si escoge algo más lacaniano en lugar de algo winnicottiano, en lugar de algo kleiniano, yo creo que ya desde ahí está el fantasma del analista, digamos, ¿no? Hasta la teoría que escogemos para trabajar. Y el hecho de que estemos aquí, no estemos trabajando con cognitivo-conductual, dice algo de nosotros, digamos, ¿no? Eh, así lo voy pensando un poco yo. Entonces sí creo que es algo muy interesante de seguir pensando. No por eso creo que no se tiene que leer. Claro está, por supuesto. O sea, esto lo tenemos que saber para advertirnos que nosotros nos le podemos atravesar al paciente y nosotros ser los que evitemos el análisis, digamos, ¿no? Ser nosotros los que digamos, eh, que nos resistamos, digamos, en ese sentido, ¿no? Pensando en esa forma de pensar la resistencia del lado del analista, digamos, ¿no? Si yo me conmuevo y me pongo a llorar con el pacientito que casi, casi me rompe mi corazón, pues ya, ¿qué posibilidades va a haber de que le escuche, de que le lea, digamos, ¿no? O vienen, me gritan y yo le vengo y le grito igual, le contesto, ¿no? Por decir algo, ¿no? Muy, muy laxo. Pero sí, Lucía, te escuchamos. Sí, en esa línea, nuevamente me recuerdo del chileno, qué pena que no me acuerdo el nombre, se me volvió a olvidar. Pero esto de la contratransferencia, Digo, perdón, Rodrigo. Rodrigo, somática que hablaba él, ¿verdad? O en general, ¿verdad? Y además cuando, bueno, cuando uno supervisa es como esto de supervisar la contratransferencia porque este tiene que ver un poco también con lo que el otro está demandando, o es decir, ¿verdad? ¿En qué lugar te pone a vos ella, Karen, en esa contratransferencia, ¿verdad? Porque te desilusiona permanentemente, te saca de ese lugar, no sé, que ahora que hablabas con la relación que tiene con el papá, es decir, como queda mucho por pensar, más allá de decir que no sería una persona que no entra en análisis así, ¿verdad? Es decir, em, pero bueno, es como interesante, cada caso es cada caso es un caso, ¿verdad? Y sí esto como decía también Ignacio, del psicoanalista, saber que no, saber ser objeto, decía, ¿verdad? Para no querer nada a priori por el bien del otro, sino esto que hablaba Olivier nuevamente, ¿verdad? De que sí, nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa lo que hace el paciente, ¿verdad? La persona, eh, no somos un robot, ¿verdad? Evidentemente, pero que cómo podemos retomar eso para el propio análisis de la persona, ¿verdad? Que no sé, y hay pacientes que a uno le cansan definitivamente y que bueno, hey, no pasa nada, digo yo, pero, pero sí, bueno, es que me queda dando vueltas esto de rechazar una demanda, ¿verdad? Si realmente pasa por las condiciones del paciente o habría otras situaciones que se están jugando ahí, que quizás están del lado eh, ¿cómo se llama? Ciego, ¿verdad? Que no logramos ver, que es muy común que pase también. Sí, Karen, te escuchamos. Bueno, yo recordaba con esta viñeta que también nos comparte Karen, a un profe que siempre, bueno, que la forma en que comenzó uno de sus seminarios era esta parte como justamente
que nos pusiéramos a pensar que a lo mejor cuántas veces hacemos análisis incluso con un mismo paciente, ¿no? Como cuántas sesiones de todas las que llevábamos a lo mejor con un solo paciente, podíamos decir que era como análisis, ¿no? Y cuántas veces hacíamos otra cosa que a lo mejor no sabíamos que estábamos haciendo, pero que ahí algo nos tenía, ¿no? Haciendo con ese paciente. Y justamente me hacía pensar en esta parte como de la discontinuidad y justo esos recomienzos de los que también se nos plantea como en las lecturas, porque creo que no es para nada fácil, o sea, trabajar con una discontinuidad y con muchas discontinuidades como lo es la palabra, los sentimientos, no sé, o sea, todo lo que implica una discontinuidad, incluso el tiempo de un análisis y de un no análisis como para llegar a esa parte. Entonces, no sé, me quedaba pensando en esto de los recomienzos, que incluso con un mismo paciente, cuando de pronto llega a hablarnos, por ejemplo, no sé, de que falleció su perro, ¿no? Y en la otra sesión, de pronto hay otro comienzo, porque ya no es a lo mejor como el mismo tema, ni incluso lo que veníamos a lo mejor como trabajando, pero como en las demás sesiones a lo mejor una cosa lleva como a otra y de pronto ahí esos recomienzos se van uniendo, ¿no? Y se van relacionando. Entonces me hacía pensar como en mucho esa parte como de los recomienzos, de que incluso eh, a lo mejor no sería como estar hablando de lo mismo, claro, obviamente, pero al mismo tiempo sí, ¿no? Como en esa parte del trasfondo, pero que muchas veces también incluso, digamos, no sé, como pensaba en esta de la palabra vacía, por ejemplo, de lo que se conoce como eso, que pueda haber ahí también como esa posibilidad, ¿no? Incluso de eso que no dice nada, pero que igual por algo el paciente incluso lo está poniendo ahí, ¿no? Y incluso quiere como que alguien lo escuche nada más de esa parte, incluso aunque no diga nada. Entonces, no sé qué difícil como hacer incluso una intervención eh, posibilitando o no posibilitando que haya también cierta parte de palabrería, digámoslo así, o de esos temas que de pronto a lo mejor no se pueden tomar en sí como material, pero que sí está en ese lugar y por algo uno lo lleva, ¿no? Como acción. Entonces, y qué difícil también pues en posicionarnos como en esa función de te voy a escuchar, a lo mejor tengo que hacer como o no, como que eso me alcanza o no, o por ahí no vamos. Entonces, no sé, pensaba como en todas esas partes que a lo mejor me hacían pensar como en esto que decías tú, Livia, respecto a las condiciones, ¿no? Que incluso creo que a lo mejor, no sé si se podría pensar que cada analista pueda tener como también sus condiciones para llevarse a cabo un análisis, ¿no? Que de pronto si sí pensar como en cuáles serían nuestras condiciones también, que no vemos posibles o que sí vemos posibles para llevar a cabo pues, un análisis, no sé. En eso me quedaba pensando y sobre todo sí me lleva a pensar como más en esta clínica con niños, no sé por qué, sobre todo con papás y quienes acompañan, pero que sí me hacía pensar en todo esto de pronto con la discontinuidad, con las condiciones, que cada quien también tiene como analista para que sea posible o no un análisis. Gracias, Karen. Elvia, te escuchamos. A ver si puedo ser clara. Con la propuesta de Lucía de diferenciar demanda y necesidad, pensaba en que, bueno, finalmente siempre hay dolor, ¿no? Siempre hay sufrimiento. Y recordaba una frase que nos compartía Ignacio que decía, ¿no? El analista es al menos dos. Me llamó mucho la atención la frase porque, bueno, estamos hablando ahí de las subjetividades que se encuentran, ¿no? Y en esas subjetividades, pues también hay muchos fantasmas y muchos demonios, como decías hace rato, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor ahí es donde empieza con cada paciente a construirnos como analistas y a construirlo como paciente, ¿no? Yo pensaba
que tanto en estas idas y venidas de algunos pacientes propias de su organización, evidentemente también nos están diciendo muchas cosas, ¿no? He tenido algunos pacientes que por esta situación de pronto están un tiempo y por alguna razón me dicen que van a tratar se tienen que suspender un tiempo, y cuando regresan traen y te dicen, me quedé pensando en esto y en esto, y entonces hay otro periodo de trabajo interesante, ¿no? También creo que esto de estar siempre haciendo análisis, de estar en las profundidades del inconsciente, también puede ser abrumador y también puede ser aterrador en algunos casos, ¿no? Para ellos y para nosotros también, desde la perspectiva del paciente e incluso desde la perspectiva personal, porque muchas veces por algo nos llegan los pacientes que nos llegan, ¿no? Entonces, creo que desde esos idas y venidas también nos dicen muchas cosas y a lo mejor regresan porque algo están encontrando, ¿no? Y coincido también con Lucía en esto de recordar lo difícil que puede ser el dejarnos, que hagan uso de nosotros como objeto de contención, de continuidad. Y por último, pensaba que cómo a veces, hasta desde cómo te llaman, desde cómo solicitan la atención, a lo mejor ahí también hay mucho en algunos casos, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Elvia. Fíjense, yo pensaba que con esto último que ustedes decían, tiene la impresión de que de lo que hemos hablado, digamos, pensaba de lo primero que decía Karen, de los recomienzos, pensaba que al menos hemos hablado, estaba pensando de 4 tipos de recomienzos, ¿no? No nos dice Miquel los tipos pero pensaba yo, por un lado está em, la reconsulta, por supuesto, ¿no? O sea, el hecho de que retornen, y yo pensaría por lo mismo que están diciendo, y ubicar que una reconsulta puede que no sea un recomienzo, por lo que está diciendo Olivia, ¿no? O sea, pueden regresar y continuar simplemente, digamos, ¿no? Como puede ser que haya una reconsulta en donde haya un recomienzo, ¿no? Incluso yo plantearía ahí los recomienzos también porque hay un cambio de analista, y eso pasa sobre todo en la formación. Y un cambio de analista a veces trae un recomienzo porque trae una nueva lectura también, ¿no? Porque hay otra escucha. Entonces ahí habría que plantearse también cuando hay un recomienzo por un cambio de analista que implique si es o no un recomienzo, ¿no? ¿Qué condiciones hay, ¿no? Y por el otro lado yo pensaba cuando hay una vuelta de tuerca también, no sé cómo llamarle a eso, pero es la palabra que se me ocurrió. Es decir, cuando tenemos pacientes que hemos tenido durante un tiempo prolongado, un tiempo suficiente como para que entonces haya un análisis y en algún punto hay una vuelta de tuerca. En algún punto ya vamos en otro, en otro carril, ¿no? No sé cómo decirlo, en otro carril, en otra circunferencia, vamos ya en otra dirección, ¿no? Tal vez no son muchos los casos que hay que tienen estas condiciones para que uno participe en momentos distintos de su vida o haya un cambio de posición subjetiva y luego uno vaya por otra cosa, digamos, por otro cambio, ¿no? Y pensaba también con esto que decía Lucía, de qué condiciones se tienen que considerar. Me hiciste pensar, Elvia, cuando dijiste que el analista era dos. No sé si lo decía en función de eso, creo que Ignacio lo decía en función de otra cosa, pero creo que estamos diciendo que se habla de al menos leer 4 condiciones, 2 por el lado del paciente y 2 por el lado del analista, ¿no? Primero las condiciones por el lado del paciente y del lado del sujeto, porque dijimos, hay que leer las condiciones del paciente, lo dijo Karen ahorita, por ejemplo, los pacientes niños nos obligan a pensar en las condiciones del paciente, ¿no? Lo pagan o lo pagan, los traen o los traen, o sea, qué condiciones de vida tienen, ¿no? Lo pueden sostener, no lo pueden sostener, y las condiciones del sujeto, que son las que habló Ignacio, ¿no? Cuando a veces al sujeto, por el bien del sujeto, no se abre la puerta también, ¿no? Y por el lado de las condiciones del analista pensaba justamente lo mismo por pensar las condiciones de la persona del analista y pensar las condiciones de la función, digamos, ¿no? Para ubicar, ¿hay una entrada o no hay una entrada? Entonces, me parecía muy interesante, ¿no? Nada más quería ubicar como esas como coordenadas de lo que ya fueron ustedes hablando. Sí, Elvia, te escuchamos.
No, ya Ah, no sé si ya, pero bueno, no sé, probablemente lo dijo desde otro lugar, pero a mí me hizo pensar eso y me pareció una frase muy profunda. Por eso y muy acorde a lo que estamos hablando, ¿no? De que exacto, el analista es dos, al menos dos, ¿no? al menos. Al menos dos, exactamente. ¿Algo más que quiera alguien no quedarse como con el comentario, antes de que vayamos cerrando? Ya sería tiempo de ir cerrando, entonces, no sé si alguien quiera cerrar también. ¿No? Bueno, entonces concluimos el día de hoy. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Se les invita también a todos los que no leyeron el texto o que no vinieron al encuentro pasado. Ya está en el canal de YouTube. Véanlo para que mañana estemos lo más preparados posibles para la clase magistral. Mañana sería clase magistral y la semana próxima tendríamos actividad clínica. Entonces, pues para acá nos vemos mañana con Daniel Gerber. Y los que no nos vemos para el siguiente encuentro que va a ser muy interesante porque vamos a hablar del control de casos. Entonces va a ser, yo creo que el siguiente encuentro de lectura compartida va a estar seguramente muy interesante porque vamos a continuar, pero ahora desde el lado de la formación, digamos, ¿no? Entonces, pues acá nos vemos. Adiós, adiós, que todos tengan muy buen fin. Gracias, adiós. Muchísimas Muchas gracias, buenas gracias. tardes. Adiós, Laura. Muchas gracias a todas. Bye, bye. Bye.